Las estatuas en el garaje de mi abuelo no son normales. A mis padres nunca los conocí. Si recuerdo un poco a mi mamá, ella desapareció cuando yo era pequeña y mi padre, bueno, escuché que se fue el día que nací. Algunos incluso conectaban los puntos de que mi padre tenía algo que ver con la desaparición de mi madre, pero yo no lo sabría. Así que fui criado por mis abuelos, eran estrictos pero muy cariñosos. Particularmente disfruté pasar tiempo con mi abuelo, me enseñó mucho sobre cómo convertirme en un hombre. Me mostró cómo afeitarme y hablar con las mujeres, incluso me dijo cómo lidiar con la angustia después de mi primera ruptura. Sabía que, dado que mis abuelos eran mucho mayores que yo, no tenía tanto tiempo como hubiera querido, pero apreciaba cada minuto que tenía disponible. Cuando tenía 16 años a mi abuelo le diagnosticaron algún tipo de demencia, se notaba. Su mente parecía divagar trayendo a colación las cosas más raras, me partía el corazón verlo de esa forma. Aún más aterrador fue el hecho de que parecía estar envejeciendo a un ritmo acelerado. Cuando terminé la escuela secundaria, el hombre al que admiraba era un mero caparazón de lo que era antes, y necesitaba mi ayuda o la de mi abuela en todos los sentidos. Fue entonces cuando comenzó a decir las cosas más extrañas. Me perdí en el garaje otra vez, es algo que le suele decir a mi abuela. Me di cuenta por la expresión de su rostro lo agotada que estaba, constantemente buscándolo, especialmente porque parecía desaparecer con bastante frecuencia. Una vez que no pudimos encontrarlo durante casi 8 horas, estábamos absolutamente frenéticos y llamamos a la policía, pero como de costumbre, lo encontrábamos escondido en una de las esquinas de nuestro garaje. Siempre he odiado nuestro garaje, algo en él siempre me hizo sentir angustia, especialmente cuando era niño. Recuerdo que mi abuelo me mandó a buscar algo de nuestro segundo frigorífico que estaba guardado en el garaje. Para llegar allí tenía que caminar por un pequeño corredor que conectaba la pequeña cochera con nuestra casa. No sé por qué estaba construida de esta manera, pero lo era y cada vez que tenía que cruzar ese umbral poco iluminado sostenía mi respirar con pura trepidación. Aunque nunca pasaría nada, sabía que solo mi mente me estaba jugando una mala pasada. Las sombras que bailaban en las esquinas de mi periférico estaban en mi mente, pero normalmente aceleraba el paso una vez que me acercaba a la puerta del garaje. Una vez que entré, mi angustia no cedía por completo. La sensación de vacío hervía a fuego lento en el aire mientras un hedor rancio penetraba en la atmósfera dejando el pequeño espacio completamente devastado. Aunque nunca pasó nada, siempre tomaba lo que fuera para recuperar y regresaba tan rápido como mis pequeñas piernas me lo permitían. Aunque este día fue un poco diferente, este es el día en que noté la estatua por primera vez. Era extraño, fuera de lugar ya que mis abuelos no eran muy coleccionistas de arte. Pero aún más inquietante era cómo era la vida de la estatua, era de una mujer. La escultura medía unos 4 pies de alto y durante ese tiempo era prácticamente de mi altura, así que cuando entré al garaje me encontré de frente con la escena más espeluznante. La estatua misma parecía tan aterrorizada como yo, la mujer blandiendo una mirada de puro horror, literalmente podía escuchar sus gritos en mi imaginación, por decirlo menos, casi me mojo. No me molesté en conseguir lo que mi abuelo me mandó a buscar, en cambio, volví corriendo llorando. Ahí fue cuando choqué contra él. Me agarró por los hombros con firmeza y me miró directamente a los ojos. ¿Qué pasa, chico?, preguntó con una voz severa. Continué llorando mientras mis palabras ahogadas tropezaban entre sí tratando de decirles sobre la horrible estatua. Creo que entendió lo que dije porque fue entonces cuando me golpeó en la cara con fuerza. Di lo que quieras sobre las generaciones mayores, pero no toleraron tonterías, así que recordándolo en ese momento, no culpé a mi abuelo por hacer lo que hizo. Después de golpearme, me arrastró de regreso al garaje por mi brazo, prácticamente rompiéndolo de mi pequeño cuerpo, luego me empujó hacia la estatua, llevándome una vez más cara a cara con la pesadilla. Míralo, chico, mira. Es solo una estatua. No te va a hacer daño, me dijo enojado. En el momento me sentí tonto por haber tenido miedo de eso y rápidamente me sequé las lágrimas mientras me recuperaba. ¿Dónde lo conseguiste, abuelo?, gemí.
Resopló y luego esbozó la sonrisa más grande que jamás le haya visto hacer, como si le hubiera hecho una pregunta profunda. Colecciono cosas hermosas, hijo. Cuanto más hermosas, más las quiero, me dijo mientras pasaba la mano por la expresión aterrorizada de la estatua. Fue entonces cuando su sonrisa de una vez se desvaneció y volvió a fruncir el ceño estoico. No los toques, ¿me escuchas? Déjalos en paz, ordenó. Hice lo que me dijeron y desde ese día cada vez que tenía que ir a ese desafortunado garaje simplemente ignoraba las estatuas, viendo que mi abuelo aparecía para coleccionar más de ellas. Cada uno demostrando su propia expresión de miedo, me adormecí, a pesar de que la sensación de temor persistiría las veces que tendría que entrar en la pequeña habitación. Incluso cuando crecí siempre sentí como si esas estatuas me estuvieran mirando, sus ojos siguiendo cada paso que daba. Una vez le pregunté a mi abuela por ellos y me dijo lo mismo que me había dicho mi abuelo cuando era niño, que le gustaban las cosas bonitas. Pero esos no son hermosos, son abismales, le dije. Supongo que la belleza está en el ojo del espectador, me dijo con su voz cansada. Algo aún más extraño era cómo las estatuas cambiaban constantemente. A veces mi abuelo tenía varias y otras veces solo tenía una y cada vez era de una mujer diferente, pero siempre con la misma mirada de terror. Mi curiosidad por las obras de arte anormales nunca me evadió. Solo aprendí a mirar hacia otro lado cada vez que tenía que entrar allí, principalmente para buscar a mi abuelo. A medida que la demencia se apoderaba de mi modelo a seguir masculino, aproveché la oportunidad para comenzar a tirar las monstruosidades, cada vez sacando una por la parte de atrás y desechándola en nuestro basurero. Ninguno de mis abuelos fue más sabio. Por extraño que parezca, las estatuas seguían apareciendo incluso con mi abuelo cayendo lentamente en la senilidad. Alguien le traía las estatuas, tal vez el artista, que reflexioné. Realmente nunca pensé en quién estaba realmente creando estas horribles esculturas. Fue entonces cuando decidí inspeccionar a fondo una de ellas, buscando el nombre del creador. Tomé la estatua y la giré en casi todas las direcciones, pero no pude encontrar ningún indicio de una firma. No sé por qué, pero luego miré directamente a los ojos de la pequeña creación. Sus ojos gritaban algo de desesperación y en ese momento algo en la mujer le pareció fuertemente familiar. Empecé a pensar que tal vez mi abuelo mismo era el artista, pero, si ese fuera el caso, ¿a qué se refería cuando dijo que era un coleccionista de cosas hermosas? Tal vez mi abuela estaba esculpiendo estas pesadillas, pero eso aún no tenía sentido. El misterio de los orígenes de estas estatuas de vida capturó mi atención y me abrumó un poco el concepto de llegar a la verdad. En contra de mi propio juicio, instalé una cámara inalámbrica en el garaje del escape con la esperanza de ver a la persona que le traía las esculturas a mi abuelo. Revisé las imágenes todos los días después del trabajo, pero nunca vi nada significativo excepto una vez. Mi abuelo entró con cautela en el garaje deslizándose a través de la vista de la cámara y luego pareció desaparecer. La cámara era de gran angular, capturó prácticamente todo el garaje, lo único que no pude ver fueron las sombras oscuras en las esquinas. Avancé rápido durante las próximas horas, pero el garaje aún estaba vacío. Mis ojos estaban pegados a la pantalla de mi computadora mientras las líneas de avance se movían hasta que, finalmente, allí estaba. Para mi asombro, apareció de la nada. Rebobiné el vídeo hasta el momento exacto en que pareció manifestarse y noté que había una falla de tiempo en la grabación, aproximadamente un lapso de 3 segundos. Me quedé desconcertado de cómo mi abuelo podía aparecer de repente en cuestión de segundos. Agarré mi barbilla mientras la acariciaba suavemente mientras pensaba profundamente tratando de averiguar qué significaba todo esto. A medida que pasaban los meses mi curiosidad se desvanecía al ver lo mal que se estaba poniendo mi abuelo. Mi enfoque estaba en él y en mantener a mi familia. Después de todo, eso era todo lo que tenía, aunque las estatuas seguían apareciendo. No importa cuántos haya tirado, parecen perseguirme, mientras que el garaje mantuvo su presencia amenazadora profundamente encajada en el lugar al que llamé hogar. Entonces sucedió lo impensable, mi abuela sufrió un derrame cerebral, no lo sobrevivió, fue una pesadilla, la única madre que he conocido ahora se ha ido.
Ahora solo éramos mi abuelo y yo solos en la casa. Tuve que observar cada uno de sus movimientos ya que seguía desapareciendo. Por decirlo menos, estaba devastado. No solo mi familia se estaba desmoronando, sino que estaba exhausto. Cuidar de alguien que amas mientras se marchita es algo que no le deseo ni a mi peor enemigo. Es realmente destrozar la vida. Fue entonces cuando mi mente inquisitiva volvió al garaje, solo porque allí es donde siempre encontraría a mi abuelo. Me perdí en el garaje otra vez. Sí, abuelo, lo sé, le decía. Esto continuó durante el siguiente año. En este punto apenas podía caminar. A veces lo sorprendía arrastrándose hacia el corredor oscuro y malogrado que conducía a la pequeña habitación. Tendría que agarrarlo del brazo y empujarlo con fuerza. Me estaba cansando y contemplaba la idea de bordear esa parte de la casa. Fue entonces cuando se me ocurrió la pregunta más desconcertante: si lo encerraba bajo llave, ¿las estatuas seguirían acumulándose, inundarían el pequeño espacio y explotarían a través de las paredes? Me estremecí de disgusto al imaginar tal cosa. Me perdí en el garaje otra vez. Sí, abuelo, lo sé, estás a salvo, le dije como de costumbre. Aunque esta vez dijo algo diferente que nunca le había oído decir antes. Siempre se pierden, no dejo que me sigan. Eso me llamó la atención, no sabía de quién estaba hablando, quiénes eran ellos. ¿Qué dijiste, abuelo? Gemí suavemente. No repitió lo que dijo, en cambio, me miró con una mirada vacía, sobresaliendo un mundo de vacío. No sé por qué pensaría que lo que dijo significaba algo. No pasó mucho tiempo después de ese momento en que la enfermedad pasó factura a mi héroe, y falleció. Verlo yaciendo inmóvil en un ataúd fue el momento más surrealista de mi vida. Un hombre que no tenía miedo y estaba solo en un mundo que solo podía esperar que lo tratara bien. Ahora éramos la casa y yo. La soledad envolvía la pequeña casa ya que la mayor parte del tiempo mantenía las luces apagadas. No quería ver a nadie, no es que hubiera alguien a quien ver. Dejé mi trabajo y me quedé en casa la mayoría de los días, bebiendo mis penas lo mejor que pude. Mis abuelos me dejaron todas las cuentas bancarias junto con la casa. Así que realmente no había necesidad de trabajar. Me despertaba y tropezaba en la oscuridad, incluso orinando en el piso a veces. Luego me escabullía hacia el sofá. A veces encendía la televisión pero nunca la miraba realmente, me consolaría con el ruido que creaba. Rebusqué entre algunas de las pertenencias de mi abuelo, tratando de resucitar esa profunda conexión que tenía con mi otrora héroe. No encontré nada de importancia. Aunque sí descubrí un dibujo extraño que había doblado en su billetera. Era un extraño diseño de líneas que iban en diferentes direcciones. A primera vista parecía un poco como un rompecabezas. No sé por qué, pero lo escondí en mi bolsillo. Tal vez un débil intento de volver a conectarme con el hombre que me enseñó tanto. No fue hasta una noche que me había tomado unas 14 cervezas y me di cuenta de que me había quedado sin alcohol. Prácticamente destruí la cocina buscando algo para beber. Ya había pasado el toque de queda para comprar más, pero era muy temprano para detenerme. Fue entonces cuando recordé el segundo refrigerador que teníamos en el garaje. No había estado allí durante meses, pero pensé que tal vez quedaba algo de Chardonnay que mi abuela dejó atrás. Era una posibilidad remota, pero estar sobrio era algo con lo que no me sentía cómodo. Tropecé por la cocina pateando latas de cerveza vacías fuera de mi camino mientras el hedor de la comida podrida hervía a fuego lento a mi alrededor. Entré al pasillo oscuro y alargado que conducía al garaje y lo atravesé. Choqué contra las paredes mientras hacía lo posible por estabilizar mi equilibrio y fue entonces cuando recordé el misterio del garaje. Recordé estar tan asustado de este corredor siempre dejando que mi imaginación sacara lo mejor de mí. Esta vez, en mi estado de ebriedad, me reí de los fantasmas ficticios que me perseguían mientras golpeaba con enojo el aire muerto, pero me detuve después de unos segundos, ya estaba sin aliento. No había nada allí, nunca había nada allí, pasé años teniendo miedo de la oscuridad, pero en realidad tenía miedo del vacío, algo con lo que ahora me enfrentaba. Entré al pequeño y apartado garaje, no me molesté en encender ninguna luz.
Un poco de luna brillaba a través de las pequeñas ventanas que residían hacia el techo. Luz suficiente para guiarme a mi destino, más alcohol para mi deleite. Encontré algo. No era Chardonnay ni siquiera cerveza, pero haría el trabajo. Encontré un poco de champán. Me reí pensando en lo que iba a celebrar, soledad o locura. Me reí mucho y cerré la puerta del refrigerador. Luego comencé a caminar de regreso al corredor cuando a la luz de la luna vi una de esas horribles estatuas. Me había olvidado por completo de ellos y caí de espaldas al suelo por el sobresalto, chocando con un fuerte ruido sordo. Por suerte no rompí mi botella. «¡Mierda!», grité. Mientras me sentaba en el piso comencé a mirar alrededor, buscando más de esos pequeños demonios, pero era solo uno. Como de costumbre, la mujer parecía aterrorizada. Rápidamente me levanté del suelo y me dirigí hacia la escultura recogiéndola y levantándola sobre mi cabeza, con la intención de destruir la horrible creación, pero luego me detuve pensando en cuánto apreciaba mi abuelo estas cosas. Cuidadosamente coloqué la estatua en el suelo, mi cabeza agachada por la derrota, dolor derramando mi corazón. Podía sentir lágrimas deslizándose por mi rostro mientras caminaba arrastrando los pies de regreso al pasillo. Estaba listo para colapsar de nuevo en el sofá y beber hasta perder el conocimiento, deseando no despertar nunca, permanecer en el mundo del sueño o incluso mejor en el reino de la nada. Mientras los pensamientos oscuros se arremolinaban en mi mente, algo me llamó la atención. El pasillo parecía ser más largo de lo habitual y, de repente, mi miseria se transformó rápidamente en perplejidad. Empecé a caminar un poco más rápido cuando las sombras de las que me burlé hace unos minutos ahora parecían estar ganando terreno y pronto choqué contra la puerta. Una sensación de alivio me inundó mientras me reía de lo tonta que estaba siendo. Abrí la puerta y entré. Para mi asombro estaba de vuelta en el garaje. ¡Qué demonios!, gemí mientras aún sostenía mi botella de champán. Negué con la cabeza pensando que tal vez había bebido demasiado. Así que me dirigí hacia la puerta, esta vez un poco más consciente. Caminé por el pasillo oscuro e infestado y como antes se sentía más largo. Había acelerado el paso, pero traté de mantener la calma y entendí que todo esto era una alucinación inducida por el alcohol. Extendí mi brazo en la oscuridad total esperando sentir la firmeza de la puerta. Después de lo que parecieron minutos finalmente la sentí. Entré rápidamente. Para mi consternación, estaba de vuelta en el garaje, aunque esta vez no estaba solo. Había más de esas repugnantes estatuas, al menos 10 de ellas, todas mirándome con sus groseras expresiones aterrorizadas. Eso no era todo, el garaje en sí parecía más grande, como si hubiera aumentado de espacio, pero aún más inquietante fue que ahora vi otra puerta. ¿Qué diablos está pasando?, grité. Mi corazón debe haber estado acelerado a 1.000.000 de millas por hora cuando finalmente renuncié a mi botella y me agarré la cabeza confundida. El sonido de mi champán rompiéndose en el suelo resonó como campanas de iglesia. Aquí es cuando mi memoria se nubla un poco. No recuerdo mucho más que la habitación dando vueltas cuando comencé a vomitar en el suelo y una nube de neblina inundó mi visión. Todo lo que pude hacer fue sollozar cuando me desmayé. Me desperté en el piso de la cocina. El mármol frío aliviaba mi cuerpo ardiente mientras la luz del sol se filtraba por las ventanas. Tenía un dolor de cabeza enorme, pero recordaba todo lo que veía. Me puse de pie mientras mi cuerpo se acunaba hacia adelante tratando de recuperar el equilibrio. Miré hacia el corredor y sentí que el miedo se apoderaba de mi alma. Pensé en las estatuas. Si me mantendrían allí, ¿no querían que me escapara? No sabía qué pensar, pero sabía lo que no iba a hacer, y es que no iba a dejar que la experiencia me impidiera beber. Después de salir de casa por primera vez en semanas para tomar más cerveza, reflexioné sobre mi experiencia. Pasé la mayor parte del día haciendo todo lo posible para convencerme de que todo era una pesadilla espantosa, indicativa de lo solo y triste que estaba. Así que seguí mi rutina sentada en mi sofá en la oscuridad mientras bebía una cerveza tras otra, haciendo todo lo posible por olvidar las penas de esta terrible realidad. Incluso me compré algunos cigarrillos, algo que no hacía a menudo, pero pensé por qué no hacer las cosas que podrían llevarme a la muerte más rápido. Así que pasé la mayor parte de la noche bebiendo y fumando.
Probablemente puedas adivinar que estaba realmente en el fondo. Incluso me entretuve con la idea de terminar con todo. Pero un pensamiento más fuerte parecía seguir arrastrándose hasta el frente de mis pensamientos y ese era el garaje de la presa. Necesitaba saber si lo que vi era real. A esto se refería mi abuelo cuando se perdía en el garaje. Dejé mi cigarro en el sofá y corrí hacia el pasillo oscuro con solo la luz de la luna brillando a través de las ventanas para guiarme. Agarré la perilla de la puerta del desconcertante espacio con fuerza mientras inhalaba profundamente, miedo de las verdades que descubriría. Me abrí paso con cautela por el pasillo oscuro y vacío, pisando con cuidado para no encontrarme con alguna entidad espantosa. Cuando finalmente llegué al garaje, contuve la respiración y entré. Como siempre estaba tenuemente iluminado y aislado. El sonido aparentemente podía escapar de las garras de este pequeño espacio. Miré a mi alrededor cuidadosamente preparándome para lo inesperado, pero no vi nada fuera de lo común, ni siquiera esas espantosas estatuas. Me di una palmada en la cabeza reprendiéndome por ser tan poco práctico pensando que algo diferente se revelaría y me dirigí de regreso a mi cocina. Cuando entré en el pasillo oscuro, la ahora familiar sensación de caminar sin fin invadió mis sentidos, ya que sabía que había regresado al reino de la pesadilla de la incertidumbre. Dirigiéndome a la puerta, una vez más estaba de vuelta en el garaje, repetí esto varias veces y terminé igual, de vuelta en esa habitación pobremente iluminada por la luna. Después de unos 5 intentos, finalmente me encontré cara a cara con esas estatuas demoníacas, pero esta vez no se veían como solían hacerlo. En cambio, eran del tamaño humano de aproximadamente 5 pies de alto, mientras sus cuerpos se contorsionaban en posiciones desfiguradas congeladas en su lugar por alguna fuerza antinatural. Mirando sus rostros, sus rasgos vitales aún proyectaban terror, más alarmante cuando las lágrimas parecían deslizarse por su piel de porcelana a medida que me acercaba a ellos. Fue entonces cuando finalmente vi la puerta adicional. Podía sentir miedo haciendo todo lo posible para conquistarme, pero tenía que saber dónde estaba. Tal vez esta era la otra vida y solo al atravesar más puertas podría ver a mi abuelo. Así que entré por la misteriosa puerta adicional lista para encontrarme con cualquier criatura que este mundo quisiera lanzarme. Mientras me deslizaba alrededor de las inquietantes estatuas de tamaño natural, comencé a escuchar el sonido más débil. Sonaba como una melodía, como si alguien estuviera tarareando, pero más específicamente una mujer tarareando una canción. Provenía de la puerta nueva. No sabría decirte por qué, pero me sentí atraído por la suave voz como un mosquito atraído por una de esas trampas de luz azul, y con eso me dirigí a la puerta. Como de costumbre, cruzar era el corredor demasiado familiar y caminé ahora con más confianza que temor. Al regresar al garaje pude ver cuánto más grande se había expandido, prácticamente del tamaño de un pequeño almacén. Afortunadamente esas horribles esculturas ya no estaban y me encontré solo. Tenía ganas de explorar, pero rápidamente vi que ahora había 2 puertas adicionales añadidas a mi viaje. Contemplé cuál debería aventurarme, pero luego escuché el vago sonido de un zumbido y decidí seguir el hermoso sonido. Recorrí puerta tras puerta acercándome a esa beatífica armonía queriendo saber quién la estaba creando. Ya no vi ninguna estatua, pero el garaje que alguna vez fue pequeño solo creció hasta alcanzar el tamaño de un edificio abandonado y me reveló al menos 10 puertas adicionales. Sin embargo, mi elección de puerta fue simple, continué siguiendo ese hermoso sonido de la música, mi alma guiándome hacia el más allá que merecía, y después de varios viajes más por la madriguera del conejo, finalmente llegué a un reino que era más grande que cualquier cosa imaginable. Un vacío en el espacio que parecía contener los secretos del universo. Esto no era un garaje sino más bien un mundo nuevo. Mis oídos captaron lo fuerte y presente que se había vuelto el zumbido y algo en el fondo de mi mente me capturó. La melodía sonaba demasiado familiar, un sonido de discernimiento. «Hola», grité, esperando que quienquiera que estuviera haciendo un sonido tan angelical respondiera. Fue entonces cuando el zumbido se detuvo. Entrecerré los ojos en el vacío tenuemente iluminado con la esperanza de ver a alguien, y fue entonces cuando vi un poco de movimiento. Era una persona,
o al menos supuse que lo era. De hecho, parecía una mujer. Hola, por favor detente, supliqué mientras la figura parecía huir de mí. ¿Estoy muerto?, yo pregunté. Finalmente, la persona se detuvo para mirarme. Su rostro estaba disfrazado en las sombras de este reino. A medida que me acercaba, la luz parecía seguirme, como si proyectara alguna energía brillando en el pequeño espacio que encapsulaba mi área. Finalmente se me revelaron los rasgos de la persona. Era una mujer de mi edad. Algo en ella se sentía emocional, como si la conociera. Mientras mis ojos seguían sus movimientos, vi claramente el miedo que consumía su rostro. Estaba aterrorizada al menos durante los primeros minutos y después de un momento su cuerpo se relajó y se dio cuenta de que yo no era una amenaza. Pensé que eras él, me dijo la mujer. ¿De qué estás hablando? ¿Quién es él?, yo pregunté. Ella simplemente siguió mirándome con asombro como si yo fuera un extraterrestre de otro planeta. Cuanto más reflexionaba sobre el momento, se me ocurrió por qué esa canción sonaba tan familiar y con el desconcierto saliendo de mi boca tenía que saber quién era esta persona. Esa canción que estabas tarareando, mi madre solía cantarme esa canción cuando era pequeña, le dije a la extraña mujer. Se mantuvo un poco reservada pero luego sonrió, en el momento en que me di cuenta de lo angustiada que parecía. Su cabello estaba despeinado y despeinado. Anillos oscuros se hundieron debajo de sus ojos azul océano mientras su postura parecía temblar sin control. Le cantaba esa canción a mi hijo, antes. Ella hizo una pausa. No, esto era imposible, tenía que estar muerto o al menos en coma, eso es todo. Bebí demasiado y me había desmayado en el sofá mientras consumía mis cigarrillos. Aunque mirando el rostro de la mujer me di cuenta de que se parecía mucho a mí. Mamá, grité. Se quedó en su lugar ante tal comentario, pero luego me miró fijamente mientras inclinaba la cabeza de lado a lado. No, mi hijo tiene 5 años, me dijo. Empezó a tener más sentido. Ella debió haberse perdido aquí en lo que fuera este lugar, ahí había ido. Por eso mi abuelo siempre venía aquí, debe haber estado buscándola. Soy yo, mamá, has estado desaparecida durante unos 20 años, todos pensaban que estabas muerta. Le dije con un tono tembloroso. Se agarró la boca con la mano, aparentemente en estado de shock, pero sus ojos mostraban una mirada de fe. Ahora sabía quién era yo. ¿Ha pasado tanto tiempo? Traté de encontrar la salida. Quería volver contigo, pero cada vez que estaba cerca, él me arrastraba de nuevo. Más y más profundo cada vez. Mi madre me dijo para mi desconcierto. ¿Quién es él? No sé de quién estás hablando. ¿Hay alguien más aquí contigo? Es mi papá. Yo le pregunté a ella. Fue entonces cuando con el rabillo del ojo percibí un movimiento en la oscuridad acercándose. Tragué saliva por el miedo sin saber lo que se acercaba, pero cuando la oscuridad se disipó de mi energía, vi claramente que eran más mujeres, docenas de ellas acercándose. A mí y a mi madre. Espera, ¿quiénes son ellos? ¿Qué está pasando, mamá? Temblé de disgusto mientras agarraba a mi madre como un niño que busca refugio de los monstruos. No tengas miedo, él también los trajo aquí, somos muchos, algunos estamos en diferentes reinos, no sé qué tan grande es este lugar, pero sé que puede haber cientos de nosotros, dijo mi madre. A medida que las otras mujeres se acercaban, pude ver sus rostros angustiados, todos ellos revelando una mirada de desesperación y fue entonces cuando me di cuenta, eran las estatuas, se parecían a ellos. No entendí, ¿cómo era esto posible? Fue entonces cuando mi madre puso sus manos en mi rostro y atrajo mi mirada hacia ella. Aquí los trajo tu abuelo, a mí también me trajo a mí. Cuando era más joven lo atrapé en el garaje. Tenía atada a una mujer, estaba claro lo que pretendía hacer con ella. Siempre supe que mi padre era un hombre enfermo, pero no sabía cuán depravado era en realidad. Al darme cuenta de que ahora sabía la verdad, me agarró y me empujó hacia lo más profundo de lo que sea que es este lugar. Al principio probé y lo mejor era encontrar una salida,
pero después de un tiempo me pareció inútil. De vez en cuando tu abuelo bajaba aquí a visitar a las niñas y yo lo seguía, queriendo saber cómo escapar. Siempre me acercaba, sabía que estaba cerca, pero él siempre me atrapaba y me arrastraba de vuelta. No soy la única, muchos hemos tratado de encontrar una salida y creo que algunos habíamos escapado, porque desaparecieron a menos que mi padre les hiciera algo, dijo mi mamá. A mí. Las estatuas, eso es lo que les pasa cuando se acercan, cuando luego casi encuentran la salida y yo, no. ¿Los tiraría? ¿Los estaba matando? Empecé a sacudir la cabeza en desacuerdo por no poder aceptar tal historia. Podía sentir que mi estómago se revolvía junto con unas repentinas ganas de vomitar. No, imposible, mi abuelo no hubiera hecho eso, no. Grité cuando comencé a sollozar en el abrazo de mi madre. Fue entonces cuando percibí un olor extraño, vi a las otras mujeres mirando a su alrededor, presumiblemente oliendo lo mismo. ¿Qué es eso?, preguntó mi madre. Fue entonces cuando me di cuenta de que era el olor a humo. Recordé haber dejado mi cigarrillo encendido en el sofá y fue entonces cuando vi un poco de humo hirviendo a fuego, lento en el cielo vacío de arriba. Tenemos que salir de aquí, les dije a las mujeres. No, no hay salida, lo siento, hijo, también estás atrapado aquí, me dijo mi mamá. No entiendes, creo que la casa se está quemando, no sé qué pasa si este lugar se quema, tenemos que irnos. Fue entonces cuando una chispa de resolución se encendió en mi mente. El extraño diseño que encontré en la billetera de mi abuelo, metí la mano en mi bolsillo y lo saqué. Mirándolo, vi que era un mapa. Las curvas intrincadas eran como un laberinto gigante, pero con esto vi la salida. Sé cómo salir de aquí, vamos mamá, vámonos. Grité frenéticamente mientras tomaba a mi madre de la mano y la arrastraba conmigo. En este punto, el hedor de la ceniza se fortaleció mientras que el aturdimiento del humo denso se hizo más visible e incluso bloqueó mi visión. Hice lo mejor que pude para interpretar el mapa dibujado a mano, eligiendo cada puerta con cuidado para no retroceder. Podía ver que algunas de las chicas se estaban quedando atrás, pero honestamente no me importaba. Todo lo que importaba era mi madre. Agarré su mano con fuerza sin querer soltarla, con miedo de que se fuera una vez más. No sé cómo lo supe, tal vez fue la nube de humo que inundó el aire o tal vez la intuición, pero sabía que estábamos cerca, al ver que el garaje se reducía lentamente a su tamaño normal. Ya casi habíamos llegado y sonreí con emoción. Fue entonces cuando mi madre me detuvo tirando de su mano lejos de la mía. ¿Qué estás haciendo? Solo tenemos una puerta más, le dije. No podemos dejar atrás a las otras chicas, tenemos que volver por ellas. Miré a mi alrededor y me di cuenta de que solo éramos nosotros. Aparentemente todos los demás no podían seguir el ritmo. Me molesté un poco y agarré la mano de mi madre tratando de tirarla a la fuerza conmigo. No. Tenemos que volver, es por culpa de tu abuelo que esas pobres niñas están atrapadas aquí. Tenemos que salvarlas y si no quieres ayudar, que así sea, lo haré yo misma, dijo enojada. A mí. El humo llenó el pequeño garaje hasta el punto de que apenas podía distinguir la forma de mi madre. Comencé a ahogarme y jadear por aire, pero mi madre no cedió y corrió hacia una de las puertas. Mamá, no, espera. Gemí tratando de agarrarla. Me sentí mareado, mis ojos ardían por la ceniza mientras el lugar subía de temperatura. Estaba perdiendo la vista y caí al suelo deseando que mi madre volviera. Mientras me recostaba en el suelo pude ver ámbares de fuego que comenzaban a penetrar a través del techo. Sin embargo, me sentí tranquilo sabiendo que ahora entraría en el vacío eterno del más allá y solo rezaba para que mi madre estuviera allí. Fue entonces cuando irrumpió un bombero por la puerta del garaje. Llevaba puesto un aparato de respiración y supongo que me habrá visto tirado en el suelo. Ese fue el último recuerdo que tuve. Me desperté en el hospital. No sufrí más heridas que el humo que había inhalado. Intenté explicarles a todos sobre el garaje, sobre las mujeres, sobre mi abuelo. Todos me miraron como si hubiera perdido los estribos, tal vez lo hice,
Aparentemente ese cigarrillo que dejé en el sofá provocó el fuego. Me dijeron que aspirar todo ese humo me pudo haber llevado a tener algún sueño alucinado. Al menos esa es la explicación oficial, pero sé la verdad. Conduje de regreso a las ruinas de lo que era mi hogar al día siguiente. Rebusqué entre los escombros en busca de señales del garaje y fue entonces cuando lo vi. La piel de porcelana brillando a la luz del sol. Corrí y lo descubrí. Mi corazón latía con intensidad. Recé para que fuera ella. Quería que fuera ella. Mirando la estatua, estaba intacta, sin grietas ni raspaduras, pero para mi consternación, no era mi madre. Miré el rostro y ya no estaba aterrorizado, en cambio su pequeño rostro tenía una mirada de esperanza. Llevo esa estatua a todos lados porque espero que me ayude a encontrar el camino de regreso. A menudo sueño con volver a entrar, tal vez no muy pronto, tal vez cuando sea un anciano. Tal vez me pareceré a mi abuelo y llevaré esa estatua al garaje solo para que ella se manifieste en una persona real y tal vez luego sonría y me abrace por salvarla. Tal vez sea entonces cuando escuche un tarareo detrás de mí. Esa dulce canción que una vez me acunó para dormir y tal vez me dé la vuelta y ella esté allí feliz de verme. Solo tal vez, uno solo puede soñar.